Hola, es un placer enorme estar aquí. Mi nombre es Enrique de Sá, soy docente de Camões, de representación del Camões IP de Portugal, Instituto de Cooperación y de Lengua del Estado portugués. Actualmente trabajo como profesor invitado en representación del Camões IP en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay. Dirijo el Centro de Lengua Portuguesa y el proyecto de formación de profesores de la mencionada universidad e institución educativa. Antes que cualquier otra cosa, me gustaría agradecer la invitación realizada por la doctora Teresa Hernández y a todo el equipo organizador por la oportunidad de dar a conocer las potencialidades y la, digamos, las ventajas y la importancia de una lengua tan importante como es el portugués en la actualidad. Comparto pantalla. Eh, bueno, estas jornadas de investigación nos toca hablar un poco sobre esta visión prospectiva de la universidad, la integración regional y la educación digital. Y en el caso nuestro es cómo el portugués, a través de una visión prospectiva de la integración regional y la educación digital, podemos hablar de su importancia y los alcances de este idioma como lengua de contacto global. Eh, Como les dije, mi nombre es Enrique de Sá, soy docente de Camões y de nuevo reitero mi agradecimiento y mi placer de poder compartir esta pequeña presentación con ustedes. En esta presentación pretendo hablar un poco sobre la lengua portuguesa, el poder y el alcance que ofrece el portugués en el mundo actual, la enseñanza del portugués en la actualidad y tocar específicamente el caso de Venezuela como punto importante. Hablar rápidamente sobre el portugués y la integración regional y algunas conclusiones de la presentación del día de hoy que puedan ser de utilidad y contribuir de la mejor manera en estas jornadas. Eh, bueno, inicio por contarles que el portugués es considerado una de las lenguas en su totalidad, en la globalidad, una de las lenguas más importantes del momento. Se considera que el portugués está entre el sexto y el quinto lugar entre las lenguas más importantes después de lenguas como el mandarín, el hindi, el español y el inglés. Y ya ha adquirido un espacio importante, principalmente en espacios como la Internet, donde veremos un material audiovisual donde nos hablan de cómo esta lengua se ha transformado en un código de comunicación importante en ciudades tan importantes como Nueva York, por ejemplo. A su vez también esta lengua, visto desde el punto de vista económico o socioeconómico, tiene un 4% de la riqueza total del globo, lo que representa el número de hablantes, que en este momento, en la actualidad, datos recientes muestran que estamos hablando de 261 millones de personas como hablantes de portugués en los 5 continentes, representan en la actualidad 3,8% de la población mundial eh, en total. Esta lengua es la lengua oficial de 9 países, ya veremos dónde están ubicados, y de regiones especiales en algunos países como en China, donde tenemos un territorio de habla portuguesa. Para el año 2050 se espera que el número de hablantes nativos de portugués alcance el número de 380 millones, lo que habla de la importancia de esta lengua hacia el futuro. Y ya para finales de siglo estaremos hablando de alrededor de 500 millones de hablantes nativos de portugués. Y esto sin incluir los interesados en la lengua, las personas que, como ocurre en el caso venezolano, son muchísimos los estudiantes de portugués que aprenden la lengua y la adoptan como suya. A nivel, digamos, gráfico, evidentemente la lengua que se lleva los mayores porcentajes siempre es el mandarín, pero veamos cómo el portugués va apareciendo en posiciones destacadas, junto con otras lenguas como el árabe, el español y el inglés. De las lenguas occidentales, el primer lugar lo tiene el español,
luego el inglés y en tercer lugar sigue el portugués. Claro, es un número que irá creciendo y que esperamos alcanzar mayores cotas a futuro. ¿Dónde se habla portugués específicamente? Bueno, básicamente en Portugal, eh, países tan importantes a nivel económico y cultural, conocidísimos como Brasil, Angola y Mozambique, pequeños archipiélagos como Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, y otros países más pequeños como Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial, que son países de reciente, en el caso de Guinea Ecuatorial es un país de reciente entrada a la comunidad de países de lengua portuguesa. También tenemos, o hay un país en el ámbito de Oceanía llamado Timor Occidental o Timor Leste, donde la lengua oficial es el portugués. Este país es bastante joven a nivel de independencia y ellos adoptaron el portugués debido a eh, una historia muy cercana a Portugal, fueron colonia portuguesa eh, y adoptaron el portugués como lengua oficial, o una de las lenguas oficiales junto al tetum y otras más. Y en el caso de Macao, que está ubicado en el territorio de China, fue el último territorio de aquel gran imperio portugués colonial que pasó, fue entregado a las manos de China con el cambio del milenio. La cantidad de hablantes de portugués que permanecen, coexisten en territorio chino, principalmente en Macao, ya sobrepasa los 550.000. Es un número bastante importante y el interés del gobierno y el Estado chino en el portugués es bastante importante. La mayor cantidad de universidades con estudios de portugués en el mundo es en China. Y es por esa proximidad histórica, geográfica, debido a bueno, las conquistas y a los descubrimientos portugueses. Fueron navegadores portugueses que se fueron por el mundo bueno, a descubrir nuevas tierras y llegaron hasta los confines de China y de Japón. Y bueno, esto permitió una cercanía y una proximidad histórica, cultural bastante importante. Y claramente en todos estos países hay marcas de la presencia colonial portuguesa, pero nosotros como Camões y como Portugal, nosotros defendemos no la presencia portuguesa, pero sí una identidad lusófona, es decir, una identidad común que nos une a todos a través de la lengua como patrimonio más importante. La lengua portuguesa como nuestro patrimonio, nuestra herencia, nuestro factor común. Y eso ha permitido el surgimiento de una entidad muy importante llamada la lusofonía y la comunidad de países de lengua portuguesa. Sobre la lusofonía, yo les quiero contar un poco, les voy a transmitir un video que voy a proyectar llamado El valor de la lusofonía, un video muy importante colocado o creado eh, debido a las conferencias de Estoril, una ciudad portuguesa, un sitio turístico muy importante de Portugal. Y bueno, fue lanzado este vídeo para dar a entender un poco sobre la importancia creciente de esta lengua. A família da lusofonia tem 9 países e vários territórios nos 5 continentes. Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Angola, Timor, Macau, Goa, Damão e Dio. Lusofonia é o espaço da globalização e da tecnologia. Português forma a 4ª maior comunidade de falantes do mundo, mais do que franceses ou alemães. É a 2ª língua mais falada do hemisfério sul. 4 línguas dominam 2/3 do planeta. Português é uma delas. Português é a 5ª língua da internet. Português é ensinado na escola pública de muitos países, da China à Argentina. Português é a 2ª língua estrangeira mais usada no Twitter, na cidade de Nova Iorque. Lusofonia é poder, potência económica, territorial e demográfica. PIB conjunto, 3 bilhões de dólares, o 6º maior PIB conjunto do mundo. População conjunta, 250 milhões de pessoas, mais do que a Rússia, França e Canadá somados.
Território conjunto, 22 milhões de quilómetros quadrados, menos do que a Rússia, mas mais do que os Estados Unidos ou a China. Lusofonia é o espaço da cultura e das artes. Prémios Pritzker, como Cisa Vieira, Oscar Niemeyer, Souto Moura. E depois temos Mia Couto, Cesária Évora, Drummond de Andrade, Pepe Tela, Lispector, Pessoa. Lusofonia é o espaço do comércio. Portos em 3 oceanos, Índico, Pacífico e Atlântico. 10 mil milhões de euros em trocas comerciais no espaço da CPLP. O segundo espaço do mundo com mais aeroportos. Lusofonia é o espaço de afirmação das grandes cidades. São Paulo é a cidade com o PIB mais elevado de todo o hemisfério sul. Luanda, uma das capitais mais vibrantes de África. Cascais e Lisboa são 2 hotspots na Europa. Lusofonia é o espaço do poder da música que encanta a Europa e o mundo, do desporto que entusiasma milhões, da literatura e dos escritores mais traduzidos no mundo, do poder da beleza, da melhor gastronomia. Lusofonia é o espaço onde os homens se aproximam através de personalidades como António Guterres, Sérgio Vieira de Melo, Dom Ximenes Belo, José Ramos Horta. Lusofonia constrói pontes, não muros, entre os maiores espaços linguísticos. É o único que não tem muros a separar os povos e as culturas. E agora, já acredita no poder da lusofonia? Quisiera resaltar un aspecto muy importante comentado en el video que tiene que ver con que en la lusofonía se construye puentes, no muros. Esto habla un poco sobre el valor que damos a la lengua como factor de integración. Y bueno, contarles un poco sobre la enseñanza del portugués en la actualidad, los desafíos y retos para alcanzar, principalmente el área que me compete, junto con la coordinación de enseñanza de portugués dirigida por el doctor Rainer Sousa. Contarles un poco la institución a la cual represento, que es, digamos, el referente más importante en el mundo de la enseñanza del portugués. Es una institución que es el Camões IPE, Instituto de Cooperación y de la Lengua de Portugal. Es un instituto que pertenece al Ministerio de los Negocios Extranjeros, una equivalente al Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. Cuyo objetivo principal es la difusión de la lengua portuguesa y la cultura de expresión portuguesa. Este aspecto tiene que ver principalmente con nosotros queremos dar a conocer toda la lengua, toda la cultura y lengua portuguesa y no solo la de Portugal, también la de Brasil, la de Angola, Mozambique y regiones como Macao, Damaun y Diu en India, por ejemplo. Y esta función, este objetivo de la difusión de la lengua portuguesa y la cultura de expresión portuguesas, se hace principalmente a través de una red EPE o red de enseñanza de portugués en el extranjero, a la cual en mi caso estoy adscrito a la red EPE Venezuela. Una red que, como podrán notar en este mapa, tiene presencia, digamos, global. En muchísimos países, en la mayoría de los países del mundo entero, el Camões tiene presencia. Esta institución es muy, muy importante, referencial, es punta de lanza lo que tiene que ver con la difusión de la lengua y la cultura portuguesa. Sería un equivalente al Cervantes en España o bueno, el British Council en Inglaterra o el Dante del italiano. Entonces, bueno, es una institución que ya cumplió 90 años de existencia y que también en Venezuela, como observan en el mapa, tiene una presencia muy, muy importante, así como también en el estado de Aragua. Esta presencia del portugués y del portugués en Venezuela realmente data de la época colonial, en el periodo llamado la Unión Ibérica, en la que Portugal y España estaban bajo la misma, digamos, bajo el mismo gobierno por razones históricas. Muchos portugueses vinieron, pero bueno, vamos a relatar un poco que el portugués, estudios de portugués formales iniciaron con la diáspora portuguesa
del siglo pasado. En Portugal una dictadura bastante fuerte de ultraderecha, conservador y corporativista, que hizo que muchos portugueses emigraran a muchísimas partes del mundo, y uno de los objetivos, uno de los países eh, predilectos para esta migración era Venezuela. Esta migración empezó a sentirse principalmente de los años 40 y 50, eh, promovida, digamos, inicialmente por gobiernos venezolanos, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez promovió la venida a muchísimos extranjeros europeos, principalmente portugueses, italianos y españoles. Y bueno, fue así hasta los años 70, 80 que llegaron una gran cantidad de portugueses al territorio venezolano en diferentes ciudades y poblaciones del territorio. Estas familias y estas agrupaciones de portugueses, a partir de la década de los 60 y los 70, cuando empezaron a afianzar su vida, enraizaron, hicieron familia y todo lo demás, hubo una constante promoción y deseo de que sus hijos estudiaran bajo la educación portuguesa, currículum portugués, y surgieron en ciudades como Caracas, surgieron colegios como Luis de Camões, donde la enseñanza era absolutamente en portugués. Esto ya no es así, estos colegios ya no, exclusivamente de habla portuguesa, ya no existen, y esta etapa dio paso a una etapa siguiente donde en clubes y asociaciones portuguesas empezaron a surgir muchísimos clubes de portugueses, como la Casa Portuguesa del Estado de Aragua, por ejemplo, y en esos clubes ya se iniciaba a dar clases de portugués, pero principalmente como lengua de herencia. Pero ya para la década de 90 se empezará a ver cursos de portugués como lengua extranjera para interesados, no solo socios de los clubes, sino para, o también incluyendo personas fuera del ámbito de la comunidad portuguesa. Esto permitió que a finales del siglo XX, el siglo pasado, la década de 90, se firmara el primer protocolo de cooperación entre el Camões y y alguna universidad portuguesa, venezolana, perdón. Esta universidad fue la Universidad Central de Venezuela. Se firmó el primer protocolo de cooperación que se registra en Venezuela entre el Camões y cualquier universidad para la formación de investigadores, traductores e intérpretes. Proyecto que sigue en vigencia, protocolo que sigue en vigor, y los números apuntan a un crecimiento importante. La Escuela de Idiomas Modernos, Departamento de Portugués, de los estudiantes de portugués. Ya para el año 2010 se crea la Coordinación de Enseñanza de Portugués de Venezuela como un organismo rector y supervisor de los diversos proyectos de crecimiento del portugués en Venezuela. Y para el año 2016 se firma un protocolo de cooperación entre la UPEL y el Camões para la formación por primera vez en Venezuela de profesores de portugués como lengua extranjera y otras áreas. Este proyecto inicia en 2018 y está cada vez más cerca de dar sus primeros frutos, y es por eso la presencia nuestra acá en el estado de Aragua. No solo tenemos protocolos con la UPL o con la Universidad Central de Venezuela, también tenemos un protocolo firmado con la Universidad de Carabobo. Con este protocolo nosotros tenemos una cátedra en estos momentos inactiva, pero con planes de reactivar una cátedra José Saramago de estudios portugueses, cuya intención básicamente no solo es dar a conocer la obra de este Premio Nobel de Literatura de Lengua Portuguesa y Nacionalidad Portuguesa, sino también fomentar la enseñanza y la promoción del idioma en la región central y específicamente en el estado de Carabobo. Y a finales del año pasado, en 2019, se firmó un protocolo de cooperación entre el Camões IP y la Universidad de los Andes. Un protocolo muy importante, pero que todavía no ha tenido un arranque oficial por los temas de país y pandémicos que todos conocemos. Y bueno, contar un poco que nosotros como Camões IP
no nos hemos quedado atrás, nosotros también llevamos, es un norte de la institución hace ya varios años, la enseñanza digital, la enseñanza a distancia, ha sido una política hace, no por causa de la pandemia, sino hace ya varios años de la institución. Y es por esto que, por ejemplo, con la Universidad de Carabobo tenemos un diplomado online de enseñanza de portugués como lengua extranjera, un diplomado que ha tenido muchísimo éxito y que en este momento ya va por su segunda cohorte y ya está por recibir o iniciar la tercera cohorte. El primer grupo de estudiantes eran 20 apenas. Son personas que ya hablan portugués y bueno, quieren dar clases. Y a través de este diplomado se les ofrece, se les provee de las competencias o de las herramientas didáctico-pedagógicas para la enseñanza del portugués. Porque hay muchísimos, todavía hay varios, muchísimos profesores de portugués no formados como profesores como tal, sino que por devenires de la vida, etcétera, asumieron el oficio de profesor del idioma. Entonces, de alguna manera, esta iniciativa busca eh, proveer estas herramientas didáctico-pedagógicas y eh, tecnificar y consolidar, mejorar la práctica pedagógica de cada uno de estos profesores. Adicionalmente, el Camões cuenta con un centro virtual Camões, que pueden acceder a través de la página www.instituto-camões.pt. Es una página de libre acceso en la cual pueden acceder a materiales, revisar cualquier tipo de material e incluso tenemos muchísimas iniciativas asociadas algunas con otras instituciones y otras de cuenta propia del Camões como Portugués Mais Perto, Portugués Más Cercano, que es con Porto Editora, para la enseñanza de portugués a distancia y bueno, todo lo que los estudiantes, todos interesados puedan tomar ese proyecto principalmente para jóvenes. Eh, es importante comentar que también ha sido una política y aún más con la pandemia del COVID-19, ha sido una política del Camões IP y del presidente, el embajador Luis Faro Ramos, presidente del Camões, la formación constante y permanente de los profesores de portugués en el mundo entero. Se han ofrecido muchísimas iniciativas de formación a nivel digital, a nivel online, para la formación de profesores en diversas áreas de la didáctica y la pedagógica desde lo cultural. Y bueno, estamos ya en una etapa de consolidación de estas prácticas y en el caso venezolano han habido muchísimas actividades de formación, profesores portugueses y brasileños han participado, han dado conferencias, charlas y cursos de varios días de duración y de semanas de duración a grupos de profesores de portugués de Venezuela. La verdad es que no por representar a la institución, pero es un orgullo para mí decir que la institución no se ha quedado de brazos cruzados en la formación de profesores y ya asumió hace muchísimo tiempo y ahora aún más la necesidad de ir hacia entornos digitales de aprendizaje y de enseñanza, porque sabemos de la importancia de la lengua portuguesa en la actualidad, sabemos de esta importancia creciente, pero falta mucho por hacer y falta mucho por lograr, muchos espacios que conquistar. Y bueno, uno de los temas centrales de estas conferencias tiene que ver con la integración regional y primero o esencialmente destacar que el portugués es una lengua pluricéntrica, no tiene un centro específico en la capital de Portugal, Lisboa, no. El portugués es una lengua que le pertenece a todos los hablantes, es una lengua presente en todos los continentes de nuestro planeta y es lengua de trabajo y lengua oficial de varias organizaciones internacionales, entre las cuales podemos destacar obviamente la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la Unión Africana,
por la presencia de países como Angola y Mozambique, Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe como miembros de la Unión Africana, y también el Mercado Común del Sur, Mercosur, por la presencia de Brasil, aparte de otras instituciones que han surgido en los últimos años, como los BRICS, y contar un poco también como un elemento o un hecho tal vez no tan importante, pero que es referencia de la presencia del portugués y de la comunidad de países de lengua portuguesa, es que el actual secretario general de las Naciones Unidas es portugués, el doctor Antonio Guterres. Y como coincidencialmente con la presencia del doctor Guterres, el portugués está avanzando a pasos agigantados hacia la entrada a ser considerada como lengua de trabajo oficial de las Naciones Unidas. Ya esta lengua es enseñada, el portugués ya es enseñado en las escuelas oficiales de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, que es uno de los pasos previos a cumplir. Y bueno, básicamente y debido a lo corto de esta presentación, contarles sobre la importancia del portugués. El portugués como lengua de contacto es una lengua muy importante. Es una lengua que está llena de muchísimo futuro y de muchísima sabiduría. Es una lengua con riqueza y es una lengua que está creciendo y que se proyecta hacia un futuro importante. Las lenguas sirven no solo para comunicar, sino para, tal como lo vimos en el video, para construir puentes de comunicación, para integrar. Y dejo como reflexión final estos pensamientos de Virgilio Ferreira: da minha língua vê-se o mar, de mi lengua se ve el mar, y del escritor africano, uno de los más afamados en lengua portuguesa, mozambicano, Miyakoto, que afirma que el portugués es una lengua apta para el futuro, veloz como la palmera que baila todas las brisas sin perder su suelo, sin perder su base. Uma língua apta para o futuro, veloz como a palmeira que dança todas as brisas sem deslocar o chão. Muchísimas gracias, fue un honor para nosotros y para mí en particular estar aquí. Y bueno, quedamos a su disposición y esperamos poder afianzar lazos y poder integrar y poder ser parte. Y de nuevo, muchísimas gracias, fue una honra.